No saturemos a la gente. ¿Qué nos trajiste ¿Qué hoy? tenemos para hoy? A pedido de ustedes, estaba pensando en hablar más que nada de lo que fue, a partir de la dictadura militar, las dos grandes sectores económicos que están en constante pugna y lucha en la Argentina acá y que tiene mucho que ver con las elecciones de ahora, específicamente. Ajá. Dos grandes sectores. Dos grandes sectores económicos donde no entramos los trabajadores, aviso. No entramos. No entramos ahí. Pero que desde mi punto de vista conviene uno más que el otro, pero bueno, esas son opiniones mías. Está bien. O sea que hay tres sectores, por lo menos, uno no entra entre esos dos. ¿Qué? Los que están en pugna, no, los que están el otro peleando. Él está hablando de la disputa de poder, se la juegan dos. O sea, los otros ni juegan. Claro. En este la venda afuera, mal. En estos momentos yo no creo que los trabajadores seamos los que deciden, tengan poder como que para tengan decir, un poder suficiente claro, como para decir, loco, si no me haces caso a mí, claro, se te pudre todo. Claro, no es que se organizan las masas y van a salir a cortar cabeza. Ni claro, no veo mucho movimiento en las calles. No pasó durante el gobierno de Macri. O hacen un boicot no violento y pasó durante todo. También con todo, digamos, el gobierno de Alberto, porque también está el derecho también sin importar cuál sea el gobierno, a defenderse, ¿por qué va a pasar? Claro. No, pero bueno. Entonces tenemos dos. Bueno, ¿pero comenzó el tema? Sí, ya estamos. Bueno, no me quedó claro. A ver, ¿cuáles son esos dos? Digamos, del momento de la dictadura militar, 1776-1783, están los orígenes de los problemas económicos que tenemos ahora. Ajá. Así de simple, en la forma como son los problemas económicos. ¿Está? Claro. Obviamente que antes había, pero es otro. Pues ahí comienza el modelo que algunos llaman neoliberal, otros llaman de valorización financiera, si se le quiere sacar el mote neoliberal, que es el modelo donde las finanzas son las que dirimen básicamente cómo va a ser la circulación de mercancía, dinero y demás. ¿Está? ¿Se va entendiendo? Es decir, financieras y bancos. Durante la dictadura benefició principalmente a lo que es el sector empresarial argentino, no tanto internacional, sino el argentino. ¿De qué manera? Principalmente con el traspaso de empresas públicas a manos privadas. Ejemplo, Techint tiene mucho que ver, por ejemplo, se hizo dueño en parte de Somisa también. ¿Se va entendiendo? Somisa era una empresa estatal de acero. ¿Qué fabrica Techint? ¿Qué vende? Hace tubos, hace principalmente acero. Tiene monopolios acá en Argentina y, como bien señaló Massa, en otros países no puede porque no lo dejan Estados Unidos, por ejemplo, porque son competidores, ¿no? Pero, por ejemplo, Techint junto con otra empresa se quedó con parte también. ¿Se va entendiendo? Después con el menemismo, digamos, como que cerró totalmente todo, ¿no? Claro. Después el otro sector, que después a partir de las finales de la dictadura comenzó a tener cada vez más fuerza, es el sector financiero. ¿A partir de qué? De lo que son las deudas que comienza a controlar la dictadura. El sector financiero es el sector que presta dinero, básicamente. No el banco en sí mismo, sino el sector financiero me refiero a fondos de capital, fondos de inversión. Claro. A eso me refiero, internacionales. Tenemos después Alfonsín, 1983-1989, democracia, donde hay un intento de Alfonsín de volver a la situación previa de la dictadura con una especie de economía más centrada en la industrialización por sustitución de importaciones, es decir, industria nacional, pero que no puede, ya los cambios que hizo la dictadura son muy fuertes y sin un consenso político muy fuerte, es decir, con poder político, Alfonsín no pudo hacer mucho. Alfonsín termina yendo bajo la lógica de favorecer a los sectores más del empresariado nacional, ¿tá? Y esos sectores empresarial nacional no son necesariamente a favor de la creación de un mercado interno, sino otras lógicas. Si querés decirme algo. Estaba pensando que en esa lógica, ¿no?, de beneficiar a las empresas también estaban los medios de comunicación, ¿no? Obvio. Todos los medios de comunicación nacionales masivos, que pasaron también a manos privadas. Eso fue más en los 90. Eso más del minimismo. Sí, pero no hubo traspaso ahí de algunos de cierto sector hacia el grupo Clarín, por ejemplo, durante la dictadura. Fue en los 90. Fue en los 90. Fue en los 90 eso. ¿Y el quilombo de papel prensa? Eso fue la dictadura. Eso sí. Ahí sí, claro, con los diarios. Justo ahora estaba buscando porque estoy comenzando a dudar de Somisa cuando se privatizó. Pero bueno, no importa. Pero bueno, básicamente durante la dictadura fue eso, fue el traspaso de empresas públicas
al sector privado nacional, y al final de la dictadura, por los propios errores de lo que pasa cuando vos pasás empresas públicas, ¿no?, al sector privado, y además cuando financiás, ¿no?, a empresas privadas sus deudas y te endeudas más para pagar las deudas de esas mismas empresas privadas, que no son el kiosco de la esquina, estoy hablando gente de cosas que controlan la economía, ¿no? Claro. Donde lo que más importa es endeudarse, total el Estado después te lo va a pagar, ¿está? ¿Se entiende? El Estado se endeuda más y se aparece ahí otro sector económico que es el financiero, que en todas las benditas crisis va a entrar en pugna con el sector empresariado nacional. Sí, ¿qué me quería decir? No, nada, estaba pensando, porque bueno, a mí es un tema de la economía bastante flojo para mí, estoy como Milei. Más que, ¿viste? Agua. Más que de la economía, sí, de la economía y de los patrones de acumulación. Yo voy a hacer todas mis preguntas en torno a mi burrez. Perfecto, mejor. Veremos si lo puedo contestar. Estaba pensando que dijiste que... Perdón, fue privatizada en 1991, Somisa, me equivoqué. Ajá. Pero ya comenzó con todo el tema de varias empresas, que ahora no recuerdo cuáles son, disculpen, que ya comenzaron a ser, digamos, como vaciadas y pasado parte de su capital a manos privadas y a manos constituirse los monopolios. Constituirse el monopolio y llegó el polio, sí. Pensaba en estas empresas, digo, después con la llegada de la democracia, que también ya no estarían interesadas, digamos, su foco no estaría en el mercado interno, sino queriendo expandirse hacia afuera, digo, en esta... Obvio, de hecho, pero, a ver, y no está mal, desde mi punto de vista, el problema de fondo que son empresas que utilizan al Estado para pagar sus propias deudas y propias fallas, ¿me entendés? A ver, eso pasa también sinceramente en todas las economías modernas, en todos los capitalismos modernos pasa, que las empresas privadas nacionales después se las termina protegiendo cada vez que tienen deuda. Pero en el fondo que es un patrón vicioso que pasa, mucho pasa, demasiado pasa. Entonces hay una cuestión, y pasa a partir también de muchas de esas empresas que son empresas claves para la Argentina. Techin es clave, uno no se da cuenta, pero es importantísima Techin. Todo el gasoducto Vaca Muerta no hubiera sido, Néstor Kirchner, perdón, no hubiera sido posible sin Techin. Techin es el único que provee los caños, como para que se entienda. Claro. ¿Y no tenemos ley antimonopolio ahí con eso? Técnicamente sí, pero... El problema es que no aparece, no tenés capital, supongo yo, que genere, digamos, que construya otra empresa que le vaya a competir. A veces no se entiende que ese capital no es un capital que es del día para la noche, es un laburo de inversión tremenda. Recordemos, Techin, sucedió, no fue en la dictadura, fue en los 90, que se privatizó a partir de Somisa, que era una empresa estatal. Le regalaron básicamente Somisa. Y cuando digo le regalaron es porque la pagó Techin, sí, pero a un precio que no era el que valía, ¿me entendés? Y Somisa eran décadas de laburo, digamos, el capital es eso, el capital es dinero, máquina, digamos, acumulado a través de los años, con trabajo, y con mucho trabajo durante décadas. Claro. Cosa totalmente opuesta al sector financiero, que no tiene nada. El sector financiero no produce ni trabaja ni nada. No produce, pone la plata, traslada. Tiene una utilidad del sector financiero también. El problema de fondo es que en la Argentina, estos sectores que se beneficiaron durante la dictadura, unos al inicio de la dictadura y después otros al final, después todas las crisis económicas que hubo, siempre estuvieron estos dos sectores de una u otra manera. ¿Y cómo se resolvían esas crisis económicas? Era cuál sector económico de esos dos el que tiene preponderancia sobre el otro. Y a qué partido político, porque gente, los partidos políticos representan intereses. Los partidos políticos no son tal me cae más feo, menos feo. Hay intereses detrás, ¿me entendés? Hay intereses. Dependiendo de qué partido político gana, después son las políticas económicas que se tomaron a favor, ¿me entendés? Por ejemplo, ante el alfonsinismo, las políticas económicas que terminó haciendo fueron a favor del empresariado nacional, pero bajo una lógica viciosa, ¿me entendés? Es una lógica de, sí, yo a vos como empresa, ¿no? Para asegurarme, porque además la empresa lograba, a partir de la dictadura de las empresas nacionales, lograr un monopolio tan grande de la economía que cualquier decisión que tomaran, cualquier gobierno, vos tomás esta decisión, yo te hago poder de veto. Poder de veto es, no saco los productos a venta, subo precios, ¿me entendés? Entonces esfuerzo porque las personas obviamente se terminan calentando con el gobierno. Es así la lógica que funciona, esa es la trampa, digamos, que hay. Bueno, favoreció principalmente esta empresa bajo una lógica viciosa de, bueno, yo te quito impuestos, te doy subsidios, subvenciones y demás, ¿no?
Y el problema de fondo que esas subvenciones, esos quita de impuestos, además de que financia el Estado, al mismo tiempo también no se condecía con una productividad de esas empresas. Claro. ¿Qué pasa? Esas empresas se van beneficiando, se van, digamos, endeudando cada vez más y tenemos, y ahí aparece el capital financiero. Capital financiero que dice, loco, ustedes se endeudaron en dólares, quiero mis dólares, y con intereses. FMI, fondos de inversión, lo que sea. Eso le pasó al Alfonsín. 1983, 1989. Talla la hiperinflación en 1989 por la falta de dólares, debido a las deudas que va contrayendo la economía argentina, ¿no? ¿Y qué tiene? Surge el menemismo, 1900... ay, Dios, ando medio mal de la memoria últimamente con las fechas. En 1990. No, gracias, está. 1990, 1991 se comienza a hacer la convertibilidad también, es decir, el 1 a 1. ¿Y qué es lo que logra Menem hacer? Es un pacto entre estos dos sectores, el sector financiero y el sector de las empresas nacionales. ¿Cómo es el pacto ese? Bueno, miren, a ustedes empresas nacionales lo que vamos a hacer es, van a tener que pagar su deuda en dólares, entonces, ¿no? El sector financiero se queda contento. Pagar deuda en dólares, recuerdo que lo que lo termina pagando son el pueblo en general, no las empresas propias privadas. Lo pagan, sí, pero con un montón de ayuda del Estado, ¿no? Por un lado. Por otro lado, las empresas nacionales, las deja contentas agarrando empresas públicas como las telefónicas, acá las de acero, trenes, televisión y demás, y las privatizan, ¿me entendés? Y entonces todo este sector pasa, de alguna forma vuelve como a aplicar la lógica de la dictadura. Pero mucho peor todavía, porque claro, durante la lógica de la dictadura hubo traspaso de empresas, por ejemplo, como bien dijiste vos, papel prensa, ¿no? Pero hubo un montón, pero fue como una especie de debilitamiento de las empresas públicas. Mucho quita de presupuesto, obviamente ataque a los trabajadores cada vez que se defendía. Bueno, sabemos lo que fue la dictadura, ¿no? Fue un desastre en ese sentido. Supongo que había muchas empresas que, como estaban intervenidas, no podía haber defensa. No, claro, y digamos, manejaban los militares, digamos, manejaban cierta caja, digamos, de dinero que hacía que, digo, yo no sé, sí, supongo, que hacía que sostuvieran, digamos, de alguna forma como venían funcionando. No, los militares mantuvieron un montón de empresas públicas como tal. Lo que pasa es que se iban deteriorando en calidad. Claro. También, si vos le vas quitando presupuesto, también. Y además que te vas quitando presupuesto y vas quitando impuestos también, porque con los impuestos que se sostiene el Estado, incluso también las empresas públicas, porque lo que va terminando haciendo... Pensaba en estas propagandas que se veían un poco de estimular la importación, por ejemplo, de productos. Claro, bueno. Digamos, en detrimento del que, bueno, esta comparación con el Producto Nacional. El Producto Nacional claro, como naturalmente, como debido a las regulaciones que había para la exportación e importación, como que era de baja calidad. No era de baja calidad necesariamente. Obvio que hay algunas cosas que son de menor o mayor calidad. El problema de fondo es que cualquier crecimiento industrial necesita un nivel de protección. Cualquiera, es una cuestión histórica. No hay un país que no se haya desarrollado sin proteccionismo industrial. Después también tiene que haber, obviamente, exportación. No, de hecho, Estados Unidos es el más proteccionista de todo. Es recontra con su industria. Inglaterra también, en su inicio, también fue recontra proteccionista también. De hecho, destruyó competencia de las colonias. Pero bueno, no importa. A lo que te voy es que el menemismo logró, digamos, dejar contento a estos dos sectores, ¿no? Bajo la lógica de, como llamaban eso, y era como una frase que se utilizaba y se repetía constantemente en los medios, que era comunidad de negocios. Hay que crear una comunidad de negocios. ¿Qué decir? Que tiene que haber un clima de negocios, también se dice muchas veces, ¿no? ¿Y cuál es ese clima de negocios? Bueno, las empresas les dejamos contentos a esto y esto, si comienza a hacer negocio, entonces mágicamente el mercado va a hacer que todo sea más eficiente. Bueno, sabemos lo que pasó, ¿no? 2001, debido a toda esta lógica de, primero, tener que andar pagando las deudas para mantener el 1 a 1, tener que andar tomando deuda para pagar para mantener el 1 a 1, tener que andar tomando deuda para mantener las empresas deficitarias privadas, también ahí pagando los intereses de las empresas, de las grupos financieros que cobraban en dólares, no en pesos. ¿Qué es lo que pasó? Se llega a la crisis del 2001 y otra vez vuelve el mismo digamos, dilema, sí. El mismo dilema, ¿qué es? Y generalmente los dilemas son o devaluaciones o dolarizaciones. ¿A quién beneficia cada una de las devaluaciones? La devaluación beneficia al empresario nacional. ¿Por qué? Porque cuando vos devaluás,
se te licúan las deudas en pesos. ¿Está? Claro. ¿Se entiende? Ajá. Y por precios relativos, por una cuestión de comparación de precios, no porque haya creación de más riqueza, sino por una cuestión de que vos ahora tenés una situación mejor, ¿no? En cuanto a la deuda, se favorece a los deudores, ¿no? Dolarización favorece a los acreedores en dólares. ¿Cuál ganó de las dos? Ganó la medida devaluatoria. ¿Se entiende? A ver, a un país es preferible obviamente la lógica devaluatoria. ¿Por qué? Porque si vos dolarizás, lo que te termina pasando es que entras en un círculo vicioso de donde, digamos, se cae el mercado interno, se cae el trabajo, se cae la producción, porque tenés que andar pagando costos en dólares, ¿no? Claro. Es terrible. La devaluación también tiene un costo para los trabajadores. Tal vez ¿Les parece, digamos, en lo que estamos ahora, en las dos opciones que hay ahora para votar, ¿no les parece que hay algo ahí en común? Sí. De hecho, Massa lo dijo. Massa lo dijo en un momento. Dijo, la opción, cuando vos haces que los costos sean fijos en dólares, destruye la industria, destruye las, no sé si dijo industria, dijo empresas nacionales. Y tiene razón. ¿Me entendés? Claro. El problema de fondo, que viene de la época de la dictadura, es que hay grupos locales empresariales que no están controlados por el Estado en la capacidad que tienen de exigirle al Estado que les arregle las cagadas que tiene. Eso por un lado, eso es el sector devaluatorio. Y por otro lado también están siempre estos fondos, siempre dando vuelta, esperando que estos se arruinen, ¿no? Para que a través del Estado, estos presionen al Estado para que pida dinero para pagar las deudas y ellos después pagan intereses. Es un círculo vicioso entre dos sectores. ¿Y cómo, Creo que- cómo se sale del círculo? No, ¿Cuál es pero la estoy opción que pensando favorece que- a la gente, digamos? Estoy pensando que el menemismo, de alguna forma, con esto del 1 a 1, ¿no? De introducir esta idea de que un peso vale $1, digamos, mete al dólar en el mercado argentino y a partir de ahí tenemos es el germen de la economía bimonetaria, digamos, como Claro. que a partir de ahí cada vez peor. A ver, ya venía antes incluso de la dictadura, porque hay una cuestión real. El dinero no es un bien en sí mismo, es un medio de cambio. Se vuelve un bien en sí mismo cuando se vuelve indispensable tener que usar eso para comprar tal cosa. Por ejemplo, el dólar se vuelve indispensable porque es la única moneda que se tiene para poder tener los intercambios comerciales, ¿no? Ujú, sí. En todo el mundo, propio del dominio de Estados Unidos en la economía mundial. ¿Qué es lo que pasa? Durante la época, antes de la dictadura, la Argentina tenía problemas de dólar, tenía inflación, obviamente, pero no al nivel de lo que hay ahora por una cuestión simple de que había empresas propias, ¿no? Primero nacionales que producían, ¿no? Lo propio, Ujú. ¿me entendés? Y no como ahora en algunos lugares, no, había una gran industria mucho más fuerte que ahora, y por otro lado había empresas estatales que servían también como una forma de, digamos, de límite a lo que son los precios también. Ujú. Porque una empresa estatal no se va a basar en sacar la ganancia extrema, total. Va a tener una lógica de pensar en el todo, en la nación. Entonces, si vos tenés Somisa que se dedicaba al acero, el Somisa no te va a subir el precio hasta las 9 porque es un monopolio. ¿Me entendés? Como si hace Techín. Techín hace cosas por el estilo. ¿Me entendés? Entonces, tenés un momento donde había una cuestión de una enorme industria que sustituía importaciones, y entonces como sustituía importaciones no había necesidad de gastar tantos dólares, que estaba ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí, te estoy ¿Qué? escuchando, se me acaba de ¿Qué? ocurrir otra idea. Que estaba comenzando a exportar en el mundo industria, no cereales y carne, industria estaba comenzando. Algunos autores dicen que si no hubiera sucedido la dictadura, tal vez Argentina en este momento tenía el nivel industrial de un país de segundo orden de Asia, estilo Singapur, por ejemplo, ¿no? El nivel industrial, a eso me refiero, Ujú. ¿no? O Malasia, mejor vamos a poner Malasia como para que sea más, ¿no? O Malasia. Y al mismo tiempo también tenía una cuestión de empresas estatales que ponían como una especie de límite a los precios dentro del mercado interno, Ujú. ¿entendés? Obviamente estamos hablando de industrias que son naturalmente monopólicas. Es muy difícil que haya sin industria del acero, Ujú. porque implica mucha guita. Entonces, Sí, ¿qué sí. es preferible? Una industria, ¿no? Privada, que maneja como se le da la gana y presiona al Estado porque es necesaria esa industria para que le pague deudas, para que le compre de antemano con créditos extraordinariamente baratos las cosas que necesitan para obras que son necesarias para el desarrollo económico, o una empresa estatal, ¿no? Que puede tener sus vicios con empresa estatal, pero para eso está el tema del control público. Ujú. ¿Me entendés?
No, yo no estoy diciendo que está bien que todo sea estatal, no estoy diciendo eso, pero hay cuestiones que son estratégicas, que de posición política de posición política en base a la historia, yo creo que es así, que es conveniente. Ahora bien, la dictadura pasa a esas empresas estatales que marcan precios y ponen límites a los precios a empresas nacionales privadas, ¿no? Y después, como esa empresa privada entra en los vicios esto de presionar al Estado para que les pague las deudas, se endeuda el Estado. Se endeuda el Estado y ahí está el problema crónico de los dólares también. Se endeuda el Estado para tener que pagarle las deudas de eso. Y obviamente que estos sectores internacionales que dan deuda, obviamente se ponen contentísimos cuando eso pasa porque la Argentina además es uno a veces no tiene ni idea de la rica que es la Argentina. Entonces es como tirar manteca al techo. Sí, ¿Me entendés? Y es constante. Fíjense que pasamos el mismo tipo de crisis varias veces ya. Entonces, desde mi punto de vista, lo que se ve ahora, específicamente, tenemos por un lado, en cuanto a ese aspecto, Milei, ¿no? El dolarizador, básicamente, ¿a quién beneficia? A los acreedores. Y por otro lado, el devaluador, ¿no? ¿A quién beneficia? A la empresa nacional. Y de hecho, mismo Massa dijo, mencionó Techin, gente, ¿no? No fue ingenuo eso. Entonces que yo te estoy diciendo, entonces me está diciendo que Milei y Massa son lo mismo. No estoy diciendo eso. Desde mi punto de vista como trabajador, ¿qué me conviene? Me conviene, a pesar de lo que sé que va a venir, ¿no? Con una devaluación, de la misma manera que también sería peor desde el punto de vista de una devaluación, sé que una devaluación no destruye necesariamente el consumo interno. ¿Entendés? Ese es el problema. Claro, como que dependiendo de cómo se maneje. Y estaba pensando... Podrías reflotar, digamos, a partir de ahí. Totalmente. Una dolarización te destruye el trabajo. Claro. Una devaluación te jode el consumo, pero no te destruye de antemano la capacidad competitiva de una empresa. ¿Me entendés? Vos te imaginás, lo digo en serio, vos te imaginás con precios dolarizados, ¿no? Que es, digamos, cómo va a competir una empresa a nivel incluso internacional argentina si los costos están dolarizados. ¿Me entendés? ¿Quién compararía, acá mismo en la Argentina, una tasa china? Ya pasa de antemano, imagínate el poder que tiene China, pero con tasa china en Argentina sí está dolarizado. Claro. ¿Quién compra afuera compraría un producto argentino si está dolarizado? Claro, Techin, por ejemplo, una empresa grande, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo le va a comprar productos de afuera otras empresas que son otros países si están dolarizados? ¿Qué les conviene? ¿Comprarlo aunque esté devaluado en peso o que esté dolarizado? Claro. No sé si se me entiende lo que quiero decir. Sí, estaba pensando en estos sectores financieros, ¿no? Que pujan por la dolarización. Sí, cómo han ido penetrando, ¿no? En los medios de comunicación para instalar en la gente esta idea, ¿no? Del dólar, ahorrar en dólares. Pero en parte es verdad. Y hay como una sensación de, o sea, cualquiera tiene la sensación de, bueno, si cobro en dólar, o esta idea que puedo insertar Milei, ¿no? Como campaña. Como que si mágicamente si cobran dólares voy a ser rico. Claro. Vas a ser rico si vos manejás el flujo de dólares, si vos tenés una enorme cantidad de dólares. Pero ¿de qué te sirve como trabajador tener dólares, estar dolarizado, si después vos cobrás en dólares, ponele que cobran en dólares, pero ¿de dónde salen los dólares? ¿De dónde te van a salir? ¿Dónde? Tenés que exportar, la única forma de conseguir dólares, o endeudarte, no hay mucho más opciones. Claro. Y la Argentina no tiene un nivel de exportador como para ser simplemente exportador. Anda que a los docentes le paguen en dólares, che. Le pagaban en patacones. Pero ponele que nosotros estamos hablando de los estatales, ¿no? Ponele que estamos hablando de alguien de un lado de una ferretería. ¿Por qué te van a pagar en dólares? Que es un comerciante Pero yo pregunto, ¿de dónde va a sacar dólares el ferretero? ¿Quién le va a pagar en dólares cuando la cadena de pago se rompe? Porque no hay dólares. Salvo que es una ferretería súper grande que comercie con justo una empresa que... Pero es uno. Ese es el problema. Es uno, no es la ferretería del barrio. Claro. Totalmente. Ahí es donde... Claro. Totalmente. Tenemos una pregunta del público, pero vamos a ir a una pausa. ¿Les parece? Dale. ¿Les tiro la pregunta y la pensamos en la pausa? Vale. Sí, dale. La anticipamos así. Bueno, dice, un tal Germán Overs dice, genial. Pregunta para el profe Lean, ¿cómo afectó la privatización a los empleados de las empresas estatales? Y dice si hubo despidos masivos, cambios en las condiciones laborales o reacciones sindicales significativas. Signo de pregunta, vamos a una pausa. ¿Te parece? ¿Te la dejo picando? Sí, como que se responde sola la pregunta. Bueno, nos vamos con, ya que habló tanto de explotar el profe Lean, nos vamos con este tema que se llama Tranquilo como una bomba, de Rage Against the Machine, Come Like a Bomb. Ya volvemos.
Bueno, tenemos esta pregunta que nos llegó, ¿no? Del gran tema que veníamos hablando, de estos dos sectores que describía. De la burguesía, empresariado nacional. Claro. Empresariado nacional o empresariado, como se le quiera decir. Claro, nacional e internacional. Ahí está. Bueno, entonces la pregunta era: ¿cómo afectó te la leo toda como está, ¿no? Dice Claro. así: ¿cómo afectó la privatización a los empleados de las empresas estatales? ¿Hubo despidos masivos, cambios en las condiciones laborales o reacciones sindicales significativas? En la dictadura, con las privatizaciones de empresas públicas que hubo, obviamente que no pudo haber reacción porque las empresas más donde había sindicatos más combativos, que más se iban a, digamos, a defender, estaban militarizados. Cuando digo militarizados estoy diciendo soldados adentro de la fábrica. Vos imaginate trabajar con soldados al lado con un FAL. Claro. Eso, ¿está? Obviamente con buchones dando vueltas, te desaparecía y todo lo demás. Después del 83, obviamente, se fue cada vez deteriorando más la situación en las empresas públicas, y después en los 90, cuando ya hubo digamos, las privatizaciones masivas con el menemismo, en las empresas más icónicas, digamos, del Estado, que son por ejemplo YPF, los despidos fueron masivos totalmente, porque además también hay una lógica del capital que es concentrar. Vos cuando concentrás, vos lo que querés es tener menos costo y más ganancia, ¿me entendés? Y por eso se vuelven monopolios y oligopolios. En el caso de YPF, cuando la compraron capitales privados, lo que hicieron fue, como Repsol, por ejemplo, lo que hicieron fue agarrar y echar un montón de gente, y no invertir también. Otra cosa, invertir muy poco, tratar de sacar lo máximo posible, Claro, ¿no? claro. Lo máximo posible en este caso de petróleo, y invertir lo menos necesario. Eso no tiene porque a ver, es el problema de las empresas privadas, tienden a tener una tendencia, no es una cuestión moral siquiera, a ver, es una tendencia Sí, de cómo, sí, de sí, cómo, como ellos funciona. no están poniendo en riesgo nada, son una sanguijuela. Como te dije, no es una cuestión moral, pero bueno. es una cuestión de sistema, es una cuestión de que la tendencia que es la ganancia a corto plazo porque es menos riesgo, ¿me entendés? Entonces, sí, no sé si es una cuestión de que sean unas sanguijuelas, digamos, sino que el trabajador es visto como un parte del capital, digamos. ya lo dijo Macri. O sea, es una cosa. Por eso, el que arriesga es el Entonces, trabajador, no no el empresario. Claro, pero digo, no hay es el- una conciencia. A ver, el empresario arriesga. El problema de fondo es que cuando vos lo que vos tenés que las empresas privadas están hechas en base a la compra barata, en base a corrupción, ¿no? De empresas públicas, no hay riesgo ahí, no hay ningún riesgo. El discurso que se baja siempre es de riesgo, eso no es riesgo. Y todos los empresariados que ha habido en el capitalismo siempre han tenido el Estado detrás, para bien o para mal. Yo lo digo, si me haces elegir, prefiero tener que se desarrolle la industria, aunque sea de empresariado privado, porque hay trabajo detrás de eso. Va por ese lado. Claro. Pero no idealicemos. Hay siempre un Estado detrás que ayuda para bien o para mal, que en realidad debería también controlar y exigir, ¿no? También cupos de producción, niveles salariales, Condiciones laborales, Claro. niveles impositivos. Es loco, yo estoy pagando con plata del pueblo, vos también tenés que pagar impuestos, ¿me entendés? Claro. Ahí también tiene que estar la gente en la calle pidiéndole al Estado que se haga Ahí cargo. tiene que haber organizaciones de trabajadores que sean fuertes. Y una de las cosas que hizo el menemismo, que ya vino de la dictadura, porque reventó, asesinó a mansalva a la mayor parte de los sindicalistas más combativos, ¿no? Es el hecho de vaciar los sindicatos. Claro. Convertir sindicatos donde los sindicalistas son más empresarios que trabajadores, ¿me entendés? Y los sindicatos que eran más rebeldes, obviamente, se la tuvieron que bancar feo. Ahora bien, YPF, como para que se entienda, dejó un montón de gente que toda la vida trabajó en YPF. YPF era orgullo para un trabajador de YPF, porque era la elite de los trabajadores, si se puede decir. No bajo una lógica de superioridad, sino bajo una lógica de mejor pagados, formados. YPF tenía, como para que se entienda, existían pueblos de YPF. ¿Se entiende? Entonces era como una comunidad. ¿Me entendés? Claro. Eso fue destrozado. Lo mismo ferrocarriles. ¿Está? Pasado a empresarios nacionales que no invertían. Y vos decís, bueno, entonces el discurso de Milei es correcto. El empresariado nacional es ¿cómo que dice? Unos chorros, ¿viste? Que comienza así. Unos chorros que utilizan el Estado de por medio. Sí. Y el que él representa también, que es el empresariado internacional financista, también, porque le conviene eso, porque viven de las finanzas, viven de el círculo vicioso de eso, después meter plata.
¿Por qué el 2015 si no se avisó de que iba a pasar, de que no íbamos a endeudar con el FMI? Porque hay otras opciones antes que hacer eso, que endeudarte. Podés ajustar. Lo ideal sería que el ajuste no lo tenga que sufrir el pueblo, sino que sea un ajuste equitativo. Claro. ¿No? Más impuestos según cada sector, ¿no? No endeudarte y después tener que andar sufriendo las consecuencias por otro lado. ¿Me entendés? Entonces no funciona así. En este momento lo que se dirimen, en estos momentos son dos modelos de país dentro de lo que son los modelos capitalistas. Uno, un modelo primero dedicado a la exportación principalmente de materias primas, ¿no? Nada más un modelo de país chiquito con poco desarrollo industrial. Y por otro lado, un modelo de país dedicado a la exportación de materias primas también, pero al desarrollo del mercado, también a la protección del mercado interno. Y a mí, sin sentirme identificado con ninguno de los dos, elijo más el de Massa por una cuestión de que el modelo de desarrollo del mercado interno permite que haya trabajo. Claro. Y si hay trabajo, también hay un nivel de distribución. Ahora bien, no hay que ser ingenuo, ¿está? Si por un lado, en el caso de Milei, vamos a estar un nivel de desempleo mucho mayor, porque esos son los problemas que tienen las dolarizaciones y las lógicas de capital financiero. No importa desarrollar la estructura productiva de un país. Lo que importa es pagar deudas y a lo sumo vender para afuera, y lo que naturalmente la Argentina da, que es carne y cereales. ¿Se entiende? Eso, no seamos ingenuos, eso pasa, por un lado el de Milei, pasa con bala. Y por el lado de Massa, ¿no? Va a haber un nivel de, yo les aviso, de la misma manera que con Milei, va a haber ajuste. No seamos ingenuos, va a haber ajuste. Pero en el fondo son los niveles de ajuste. Massa no creo que haga un ajuste del 15% del PBI, del Estado en el PBI. ¿Me entendés? Cuando hoy en día está en 30, si no me equivoco. Claro. ¿Se entiende? Va a ser más progresivo. Para mí va a gestionar una crisis. Va a gestionar la crisis. Ahí está. Al otro le chupa un huevo directamente. No, al otro le chupa un huevo porque para él la lógica que es, bueno, esto es así porque hay ineficiencia. Si hay ineficiencia, por algo es. No, hay ineficiencia porque hay un círculo vicioso que él lo ha denunciado, que es perfecto que lo haya denunciado, pero se hace el boludo con la otra pata, que es el sector financiero, que le encanta que exista esa ineficiencia de las empresas argentinas nacionales. Los fondos buitres, no me podés decir que los fondos buitres, ¿no?, que piden que se pague dólares, que paguen en dólares las deudas, lo hacen porque eso que se les debe es lo justo. No, tratan de llevarlo a lo máximo ese pago. ¿Me entendés? Porque no le importa, es la lógica, a ver, también es la lógica, no siquiera es una lógica moral, es como funciona el sistema de esa manera. Entonces tenés dos grupos. Ustedes fíjense en gente también. Fíjense como Milei al principio, ¿no? Lo defienden más que nada sectores más financieros. BlackRock se habla de que está detrás, también mucho de Milei también, ¿no? Y por otro lado, como Massa, lo defienden incluso de a poquito. Lo que pasa es que como Massa también tiene el kirchnerismo atrás, el kirchnerismo lo detestan porque el kirchnerismo se pelea con las empresas nacionales, con el empresariado nacional, no con el empresariado nacional, ¿no? Lo detestan y tienen terror, de hecho. Fíjense en cómo, al mismo tiempo, grupos como Clarín, Techín y todo eso están mirando y posiblemente vayan virando para el lado de Massa. Ya lo están haciendo desde el punto de vista en buena parte. Siempre pegando el palo al kirchnerismo porque no quieren kirchnerismo, pero sí a favor de Massa. No pueden largar ese discursito, digamos. ¿Cómo? No pueden largar ese discursito. No, porque es un peligro para ellos, para sus intereses, cuando vos tenés un gobierno que le puso también límites a la empresa. Con todas las cagadas que se mandó el kirchnerismo, que podemos, si un día se quieren charlar de eso también, de las cuestiones de las cagadas económicas que se mandó también. ¿Se entiende? Sí. Pero yo prefiero esa situación. Ahora bien, esa preferencia es lo que supongo le pasa a un montón de gente laburante. Estamos en una disyuntiva de qué carajo pasó para que tengamos que definir a un tipo que quiere favorecer a las empresas nacionales y lo queremos votar simplemente porque da trabajo, ¿no? Eso, pero sabemos que vamos a tener que ajustarnos el cinturón posiblemente. Ojalá que no sea lo suficientemente boludo como para que sea más un Néstor Kirchner que va a ajustar a trabajadores, pero también que va a exigir más impuestos a sectores del empresario más poderoso. Tengo dudas pocas, porque ya dijo que quiere sacar impuestos a economías regionales, ¿no? Lo dudo de esa parte, tristemente. Es un ojalá, digamos. Sí, un ojalá tal vez medio ingenuo, tal vez, ¿no? Sí. Pero va a gestionar la crisis, eso me queda claro. No va a ser una bestia que va a andar tirando tiro al primer conflicto. Pero va a haber conflicto, gente. Va a haber conflicto, y ahí está la organización de trabajadores. Y por otro lado, tenemos a este tipo que no es que va a haber conflicto, entonces va a haber negociación, paro, qué sé yo. No, estamos hablando de un tipo que te dice, yo veo a alguien cortando la calle, le voy a pegar, lo mando a la cárcel.
Sí. Y con los amiguitos que tiene la Vice. Y con los amiguitos que tiene la Vice, que es un peligro, básicamente. Él ni siquiera me parece peligroso, me parece peligroso la Vice en sí misma. Sí, a mí también. ¿Me pasa lo mismo. ¿Me entendés? Claro. Y además, en cuanto a cuestiones económicas de fondo, yo lo digo en serio, ustedes imagínense pagar las deudas que se tiene en la Argentina, que por cierto, las deudas, el kirchnerismo generó deudas, pero no al nivel de lo que pasó desde la era Macri. Ustedes miren las gráficas de deuda, ¿no? Y ahí se entró en ese ciclo que se sigue hasta ahora, ¿no? Imagínense pagar que dolarizado. Que fue deuda, ajuste, blanqueo capitales. O sea, sí. blanqueo Pero blanqueo de capitales posiblemente Massa también lo va a hacer, porque no te queda otra, porque tienen tanto poder, ¿no? Que necesitas. Yo lo que voy a decir, y tal vez algún trotskista se me enoje, ¿no? Pero, y genial que lo diga, si es necesario. Pero imagínate Miriam Bregman, ¿no? La rusa, ¿no? Admirable, desde el punto de vista excelente política, desde el punto de vista de zurdo, ¿no? Como uno ahí, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Imagínense la mina, ¿no? Estando de presidenta, ¿no? Yo pregunto, vos necesitas dólares para estabilizar la economía para que no se te vaya la mierda la inflación. ¿Qué vas a hacer? ¿No vas a hacer un blanqueo de capitales? Y después te pondrás firme y comenzarás a poner regulaciones para que no se escapen esos capitales. Hay veces que hay cuestiones que son pragmáticas. Ahora bien, las cuestiones bien profundas de lo que son los proyectos políticos de cada uno son otra cosa. En el caso de Milei es dolarización porque tiene atrás gente que le conviene pagar deuda, que se paguen las deudas en dólares. Y después, por otro lado, tenés el devaluatorio que conviene eso, porque le conviene por una cuestión de que de esa manera los costos están devaluados. ¿Se entiende? Y los costos no son solamente salarios, sino también costos de deuda también. ¿Se va entendiendo lo que les quiero decir? Es interesante porque, digamos, el prejuicio, ¿no? Que siempre la disputa parece ser el campo y la industria, ¿no? Que quedó ahí, siempre es como el campo versus hay como un imaginario, ¿no? Sí. De que, por ejemplo, en el kirchnerismo, el campo fue como el gran perjudicado. Bueno, quedó como todo ese imaginario y esa construcción, pero aparece este personaje, digamos, que es el sector financiero, ahí, y de golpe la economía se vuelve algo mucho más complejo, digamos, sí, no es tan simple como campo versus industria, entonces Massa e industria y Milei campo, no. Yo ni siquiera sé porque de hecho el campo hoy en día ¿Qué campo? Claro. Bueno, pero dejando de lado. A eso voy. Estamos hablando seguramente está hablando de grandes murió el celular. Perdón. de grandes dueños, digamos, de grandes dueños de tierras, ¿no? Supongo que se está refiriendo a eso, o de cerealeras y todo ese tipo de cosas. Sí, o sea, hablo del prejuicio, digamos, del comentario así, que siempre se puso, digamos, esos dos grandes sectores, digamos, en tensión. Ahora y bien, en realidad, Milei estoy seguro que está mucho más apoyado por sectores del campo concentrado, porque quieren cobrar en dólares. ¿Vos decís? Sí, quieren cobrar en dólares. Cobrar. Bueno. Cobrarlo. Sí. Tal vez, en realidad, les encantaría también que esté devaluado también, porque entonces acá tienen que pagar, con el mismo dólar, tienen que pagar más, ¿no? Sí, tenés razón en eso, me equivoqué yo. Ahí. Sí. Bueno, están contentos con la respuesta. Dice, muy claro el profe, excelente la columna de historia. Bueno, gracias. Me gustó la respuesta, parece. Gracias. Yo lo que pregunto es, dejando de lado, a ver, obviamente yo no quiero que gane Milei por una cuestión de que si tenemos un tipo que te dice que hay que arancelar, su objetivo final es privatizar la universidad en cuanto a educación. No, ya está. Massa eso no lo quiere. Y sé que no es así, y sé que dentro del grupo de evaluatorio del economistas no quieren eso tampoco. Posta en serio. No quieren eso. Hay como dos tipos de nacionalismos también ahí, ¿no? El nacionalismo, digamos, lo nacional y popular, digamos, ahí medio sostenido. Bueno. Y el nacionalismo medio raro, porque, digamos, Villarroel, que es hija de militares y qué sé yo, y digamos, está toda esa gente detrás, suponen ser nacionalistas, pero a la vez también están como dispuestos a vender el país. Así que como que raro. Un nacionalismo medio devaluado. No, vos lo que tenés que tomar en cuenta es que para ellos son oligarcas. A ver, son ese tipo de nacionalismo oligárquicas. Entonces, por lo tanto, tiene esta lógica del kirchnerismo, lo detestan porque son los negros levantando cabeza. Así de simple. Ha sido horrible como lo digo, pero es así. Esa es la lógica de fondo, ¿me entendés? En cuanto a las cuestiones económicas de fondo, vos tenés militares que son más industrialistas, otros que son más liberales. Pero la realidad general siempre fueron más una lógica más de
de los dos sectores, algunos. Martínez II más a favor de las empresas nacionales, y después tenés más al final de la dictadura, ¿no? O con el menemismo más a favor de lo que son los grandes capitales. Los grandes sectores financieros con el menemismo. No sé si se me entendió. Sí. Bueno. Para eso tal vez medio complicado, pero lo que yo siempre digo que me parece que hay que comenzar a ver a partir de los intereses que hay detrás siempre. Cuando digo intereses no son intereses chiquitos, intereses de, no, porque este político se quiere afanar tal cosa. No, estamos hablando de cuestiones de clases sociales, de grupos, de fracciones. ¿Se entiende? Sí. Y detrás de eso, además, todavía tiene que haber una economía que siga y un país que se estabilice. Yo no me imagino, por eso mismo, un empresariado, ¿no? Yo no me imagino a Techín, por ejemplo, ¿no? Diciendo, che, si gana Milei, ¿no? Va a haber posiblemente, ¿no? Costos en dólares. Se quieren matar, ¿no? Y cuando digo costos en dólares no son solamente sueldo, todo. Y además, después, un caos total porque no va a haber dólares para poder pagar los sueldos. No me lo imagino. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque tampoco es que quieren que también lo que le importa a un empresario grande es que la máquina siga funcionando. Cuando digo la máquina es la economía. Quiere estabilidad. Eso es lo que quiere. Ahora bien, ese tipo de estabilidad que se quiere es dependiendo de cada sector, ¿no? Claro. Es así. Claro. Yo repito, vos me preguntaste cómo se salen los dos. Desde el punto de vista de eso, obviamente depende de cuestiones muy de proyecto. Si vos estamos hablando dentro del capitalismo, para mí, el camino es el anterior a la dictadura dentro del capitalismo. Después, lo otro, qué sé yo, podemos... El anterior, que sería el proteccionismo. Es que Massa, por ejemplo, es proteccionista también, en ese sentido. Pero lo que tiene Massa es que está mucho más relacionado con el empresariado nacional. De hecho, son uña y carne. Entonces, vos no tenés un Estado, ¿no?, que ponga límites. ¿Me entendés? No tenés a un Estado que invierta en empresas y cree empresas, ¿no?, para que sean competencia de otras empresas oligopólicas. ¿Me entendés? Empresas estatales, decimos. Estoy hablando de empresas estatales. Claro, o como mucho cooperativa, lo que sea, no importa, a diferentes niveles, ¿me entendés? No se hace eso. A ver, gente, ¿en qué momento hubo empresas estatales después de la vuelta de la democracia que sirvieron como una especie de límite a precios? Durante el kirchnerismo. Entonces estoy diciendo que el kirchnerismo es genial, no estoy diciendo eso, tampoco nadie está diciendo eso. Pero ese aspecto hay que tomarlo en cuenta siempre. Claro. Tiene que haber empresas estatales porque permiten para poner límites a los precios cuando hay monopolios naturales o oligopolios naturales, porque hay ramas de la actividad que son naturalmente oligopólicas, es decir, que los manejan muy pocos. Yo y vos no podemos agarrar y poner un kiosquito, tal vez, ¿no? Conseguimos el capital y lo ponemos. Perfecto, no es. Los kioscos son la cosa menos monopólica que puede haber. Hay 20.000 kioscos. Pero una empresa de acero, que la de acero es la que te crea el insumo necesario para lo que son las máquinas necesarias que después van a producirte el vestido. Toda la cadena, la industria pesada. ¿Cuántas puede haber? 2, 3, como una locura. ¿Entendés? Y cuando sos empresa privada tenés el poder de veto sobre el Estado, de hacer lo que quieras. Y para colmo, como tiene ese poder de veto, ¿no?, vos fíjate tienen para pedir lo que sea. Claro. Y atrás, después, cada vez que entra en crisis, están los fondos buitres que no te piden solamente la deuda que tomó el Estado debido a esas empresas privadas, sino que además también le agrega un interés ni siquiera lógico, un interés exorbitante, que no tiene sentido. Milei habla de que estaría bueno vender vaca muerta, gente. Vaca muerta, que es básicamente la salvación de los dólares para el futuro de la Argentina. Claro. Porque vaca muerta tiene petróleo durante 100 años. Entra en cuestiones hasta... de soberanía. Soberanía, seguridad nacional. Les vuelve loco, incluso al empresarios nacional les vuelve la cabeza escuchar eso. ¿Venderlo a quién? ¿A ¿Para quién? qué? ¿Para qué, además? Otra de las cosas, ¿para qué? Porque tiene la lógica de que el Estado es ineficiente de antemano. Claro. Sí. Depende de quién maneja. Hay empresas privadas que también son ineficientes. Es un anarcocapitalista. Él lo dijo. No, es que eso es algo real. Anarquía total. El problema de fondo es que el anarcocapitalismo hace agua por todos lados cuando vos los llevas a los objetivos que dice que quiere. ¿Me entendés? Claro. Y viven te generan una utopía de 30, 40 años. 30, 40 años me parece que son demasiado positivos. No hay teoría, no hay, político que haya habido, que sea cercano a Milei como Martínez II, ¿no? O el propio Menem, Cavallo, que él dice que duren las medidas económicas, porque si vos
destrozás el mercado interno, se te acaba la estabilidad. Es un seguro, es un colchón. Claro. ¿Me entendés? De trabajo. Después se pueden criticar un montón de cosas de las lógicas de la protección del mercado interno, que también hay que fomentar la exportación, obviamente, para obtener dólares. Eso totalmente es válido, ¿no? Que hay que fomentar también la disciplina fiscal por parte de las empresas, porque no puede ser que las empresas privadas estén todo el tiempo entrando en esos círculos de valor, digamos, de deuda, ¿no? Cuando digo empresas privadas, gente, yo siempre, claro, me estoy refiriendo a empresas grandes que controlan el mercado. Me estoy refiriendo al kiosquero de la esquina o una pyme. Claro. ¿Me entendés? Pero, obviamente que tiene que haber eso. Pero, si vos eso no lo protegés, ¿no? Lo que estás haciendo es destrozar trabajo. ¿Me entendés? Estás destrozando trabajo. Y ahí entra la rueda económica que la comienza a romper. Si no hay trabajo, no hay consumo. Si no hay consumo, no hay producción. ¿Me entendés? Si lo único que te interesa es pagar deudas, hacer un ajuste más fuerte que lo que pide el FMI, ¿qué crees que va a pasar? Además, yo no me imagino con un ajuste que quiere hacer Milei, a la primer conflicto que haya, nos mete un corchazo a todo. Porque eso pasa con represión. Sí. Ojo, repito, con Massa va a haber conflicto. Claro. Seguro, para mí seguro. Ojalá que no, pero para mí va a haber conflicto. La diferencia es las condiciones de lucha. Y no estoy diciendo que Massa sea la salvación ni nada por el estilo. Claro, claro. Estoy diciendo que estaría bueno que los trabajadores comencemos a tener órganos autónomos, ¿no? Sindicatos autónomos con una conciencia más de lo que son nuestros intereses. Y la verdad que esperemos que sí, porque la verdad que hace falta un poco de construcción política, porque si vamos, el contrincante va a ser Milei, va a seguir siendo Milei. Estamos en el horno, gente. No, pero, o sea, necesitamos. Pero además yo repito, Massa es la mejor opción que tenemos. Imagínate que hayamos llegado a esa situación. Yo lo digo en serio, Lo digo en serio como trabajador, que Massa sea la mejor opción, una opción totalmente devaluatoria. ¿Qué carajo pasó? Claro, sí, las devaluaciones no son malas, pero a este nivel de devaluación, que no te queda otra, y que sinceramente dudo que Milei, si está el gobierno, Milei ya dijo que no va a hacer recorte a todos lados, entonces por lo tanto que lo va a joder a los laburantes. Ya lo dijo bien clarito. Massa, sinceramente, dudo que haga recortes sobre los sectores más poderosos, ¿no? Ojalá que se ponga que sea un Kirchner, ¿no? O a lo sumo por lo menos un Duhalde, que el Duhalde, por ejemplo, fue el que trajo de nuevo las retenciones ay Dios mío, a las exportadores de cereales. No sé si sabían eso. Duhalde fue el que lo trajo. Videla lo había sacado, Videla lo había comenzado a sacar, la dictadura lo había comenzado a sacar, Menem lo sacó totalmente, así quedamos también, porque es necesario para el mercado interno, es la gran riqueza argentina, ¿no? Pero ojalá que haga eso, pero la verdad concreta, uno ya dice que va a ser recorte a dos manos y que vamos a tener que pagar todas las deudas en dólares y que si es necesario venderemos todo lo que sea necesario. Nunca gestionar, nunca tratar de producir más para poder pagar sin andar vendiendo lo necesario que nos permite crecer. Y por otro lado, otro que nos va a ajustar más, claro, también, claro. No menos, perdón, que Milei. Claro. ¿Cómo llegamos a esa situación? ¿Qué carajo pasó? Yo pregunto, ¿qué carajo pasó? Nos dormimos. Nos dormimos. Bueno, eso nos dormimos es porque nuestras representaciones como trabajadores, se ha perdido. Y eso viene también de la dictadura. La dictadura destrozó todo lo que son esta idea de juntarse y tener en común con otra persona que es diferente, pero que coincide en los intereses de clase, ¿no? Vos podrás ser peronista, vos podrás ser radical, vos podrás ser trotsko, vos podrás ser socialista, pero tenemos bien claro que todos somos trabajadores y entonces discutir qué es lo que más nos conviene. Se rompió eso. Hubo una mejora donde queríamos un poco, sí, pero no al nivel de sindicato digamos, de clase independiente. Por decirlo de en alguna mis manera. experiencias, pocas experiencias eleccionarias, creo que es la primera vez que veo semejante politización, digamos, general, ¿no? De las personas, digamos, el debate, que haya ahora, discusión, que pero la porque gente pero porque estamos en un momento. O sea, eso casi... Si hubiera habido politización los años anteriores, no hubiéramos llegado a No, Claro. pero digo, tal vez sea el principio de algo. Digamos, el debate tuvo casi la misma cantidad de puntos de rating que el Mundial. Sí, pero es solamente Entonces, una cosa como que- mediática, ¿no? Sí, bueno, pero hay un interés. Y se produce un debate doméstico, se produce. Eso es lo que el del día a día, la discusión. Tristemente el debate, digamos, también la cuestión, digamos, de
hacia dónde van el debate político entre las personas lo siguen haciendo los grandes medios. Está bien que los jóvenes no siguen consumiendo los mismos medios. Sí. Pero esos grandes medios también siguen Pero pensando. hay que mantenerlo y profundizarlo al debate. Otra cosa, hay que analizar la cantidad de fiscales, tanto para la que se han sumado en las PASO, por ejemplo, tanto como para los de La Libertad Avanza, todos estos jóvenes, como pasó también con Grabois, ponele que también sumó un montón de gente a fiscalizar, que nunca había participado en política o eso. Digamos, hay algún fenómeno que antes en una elección pasada no lo vi. Obviamente que ese fenómeno pasa porque estamos en un momento de crisis, entonces la gente está preocupada y quiere cambios. Bueno, ¿no? Pero tal vez pueda ser el principio de algo. Hubo una efervescencia así también durante el kirchnerismo Totalmente. más floreciente, digamos. Había muchísimo más. El problema del fondo que es muy atado, obviamente, a el gobierno de turno y no bajo lógicas más independientes de cada organismo. Claro. Yo no te estoy diciendo ser independiente, nadie es independiente. Todos tienen su idea, qué sé yo, pero yo estoy diciendo que falta, y es algo que reventó la dictadura, son organismos, son formas de representación colectiva. Claro. Yo les pregunto, antes de la dictadura, ¿era re normal, por ejemplo, los clubes de barrio? Eso lo destrozó. Otra cosa más para no votar a Milei, que lo poco que quedó, el loco dice, no, yo quiero las sociedades anónimas. Quieren empresas dentro de los clubes. A ver, uno no está en contra de que haya empresas que ganen ganancias, pero hay cosas que las empresas no están hechas para eso. Los clubes no son para eso, los clubes son para la integración social. Claro. ¿Me entendés? Claro. Para no romper el tejido social, para que el pibe no esté en la calle. ¿Me entendés? Bueno. Es lo mismo que uno habla de la educación. La educación no es un bien de mercado. Y eso Massa lo tiene claro, por lo menos. ¿Me entendés? En ese sentido, es eso, sin idealizar lo que es. No. Vamos a... Creo que quedó claro la posición, ¿no? De una. Dios Vamos mío. a tener una base para tratar de recomponer el tejido social. Básicamente. Vamos por ahí. Y la conciencia como trabajadores, de lo que somos. Somos trabajadores, gente. Ahí va. A ver, no laburantes contra el vago. No. Somos trabajadores y tenemos que discutir como trabajadores. Exactamente. Y los derechos los tenemos que sostener nosotros. Exacto. Nadie va a venir No esperar que tal gobierno nos salve las papas. Si es necesario salir a marchar, hay que salir a marchar, gente. Ahí va. Ya empezamos. Ya está. Listo. Pero hay que discutir. Que asuma Massa que lo estamos esperando. Que asuma Massa que lo estamos esperando. A ver, loco, si nos va a venir a reprimir, ¿no? Sé que no lo va a hacer con digamos, ¿cómo decirlo? Tratándonos de delincuentes de antemano, como haría Milei, y tirándonos para abajo y agarrando y ya de antemano la primera tirando bala de plomo. Sé que no es así, pero el conflicto también va a existir. Claro. Y bueno, prefiero esa condición yo. Bueno. Pone música. A una pausa con Noti Peluso. Nos vamos y ya volvemos.